Érase un 25 de mayo de 1809 y en el aire de Charcas resonaba el sonido de las campanas de la iglesia de San Francisco. Habían apresado a Jaime Zudáñez y con esto comenzaba la insurrección que sería el inicio de la caída de la corona española en América. El primer grito libertario de América se produjo en Charcas, hoy Sucre, la capital de Bolivia, un 25 de mayo de 1809. Este acontecimiento se produjo en un principio debido a la aprehensión de Jaime Zudáñez, pero existe mucho más de por medio, como la debilitación de la monarquía española en Europa, así como la Revolución Francesa, que trajeron ideas insurrectivas a territorio americano. En este contexto, el presidente de la Real Audiencia de Charcas, Ramón García Pizarro, ordena la prisión de 6 personas acusadas de ser cabecillas de un acto subversivo en su contra. Entre ellos se encontraban los hermanos Manuel y Jaime Zudáñez. De ellos, solo Jaime Zudáñez, acusado de la conspiración, pudo ser encontrado y detenido. La noticia del arresto corrió rápidamente por la ciudad y el 25 de mayo de 1809, los hermanos Joaquín y Manuel de Lemoine tocaron al rebato las campanas de San Francisco, hasta que ésta se rajó. Ante esto, los estudiantes de la Universidad San Francisco Javier se rebelan y toda la ciudad, cansada del sometimiento español, se vuelca en contra de Ramón García Pizarro, descendiente directo del conquistador Francisco Pizarro. Y entre los gritos e insultos de la población surgió la idea de ir al Palacio Arzobispal para solicitar a Benito Moxó su intercesión ante el presidente a favor de Zudáñez. El arzobispo accedió a la petición y, acompañado del oidor conde de San Francisco Javier, marchó a la presidencia, logrando ese mismo día la libertad de Zudáñez. La muchedumbre, dirigida por algunos líderes populares como el mulato Francisco Ríos, alias el Quitacapas, invadió la casa del presidente pidiendo a gritos la deposición de García Pizarro. La audiencia, frente a la radicalidad de los hechos que ellos mismos habían promovido, logran la dimisión de Ramón García Pizarro. Posterior a este suceso, se posesiona a Juan Antonio Álvarez de Arenales como nuevo presidente de la Real Audiencia de Charcas. Una vez consumado el triunfo, los patriotas enviaron emisarios con la buena nueva a los diferentes distritos del Alto Perú. Fue en este sentido que la Revolución de Chuquisaca en 1809 fuera el primer grito libertario de América y el inicio de otros similares en todo el continente. Y para finalizar, aprovechamos este espacio para agradecer el apoyo que ha recibido el canal en estas últimas semanas y enviar un saludo a nuestros 100 primeros suscriptores. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo video.